Yo creo que deberías considerar ser un cristiano místico. Ahora, acabo de leer un libro hablando de los cristianos místicos del cuarto siglo y dejado ahí un poco de trasfondo de por qué creo yo que hay tanto repulsión, quizás es una palabra demasiado fuerte, pero rechazo dentro del cristianismo hacia la palabra místico. Dentro de la historia cristiana estadounidense, por consecuencia un poco la latinoamericana también, en los años 50 predominaba algo que se llamaba fundamentalismo evangélico. Eso significa que eran personas, a nuestros estándares, exageradísimamente conservadores. Sin embargo, en los 70s, 80s, y de hecho dentro de esto fue punta de lanza el movimiento Calvary Chapel y el movimiento de Jesús, las personas empezaron a darse cuenta que en la Biblia, y particularmente en el Nuevo Testamento, era increíblemente informal. Entonces empezaron a hacer sus reuniones cristianas mucho más informales. Dejaron de usar traje y saco y corbata, dejaron de usar órganos y los reemplazaron por guitarras eléctricas y baterías. Y el resultado fue que hubo un crecimiento enorme dentro de jóvenes yendo al cristianismo o regresando del cristianismo tras haber rechazado el cristianismo que ellos percibían como frío o que criticaba mucho de parte de sus papás. Entonces, eso sucedió en los 70s, 80s, 90s. Y después empezó un empuje muy fuerte hacia algo que en inglés llamaban seeker sensitive, o iglesias en español, que querían ser sensibles al que está buscando la verdad. Pero la verdad es que muchas de esas iglesias pasaron de ser seeker sensitive a tener miedo de decir lo que decía la Biblia acerca del infierno, acerca del pecado. Entonces pasaron de ser iglesias que es como que todos se van a ir al infierno a ser iglesias que no, aquí no hablamos de esas cosas. Entonces, personas veían esta falta de profundidad dentro de la iglesia cristiana, cristianos, y sentían que necesitaban buscar fuera del cristianismo influencias espirituales para ayudar a conectar con Dios. Entonces, alrededor de los 90s surgió algo que en inglés se llamaba emergent, que emergente no es la palabra correcta en español, pero es la que usan, el cristianismo emergente. Lo que eso intentó hacer era mezclar doctrina cristiana con prácticas orientales de meditación y misticismo. Entonces, muchas personas vieron eso y dijeron, ¿qué necesidad de mezclar el cristianismo con otras religiones? Y fue en gran parte rechazado. Y hoy en día el movimiento emergente casi no existe. Sin embargo, lo que sí existe todavía es ver con sospecha la palabra místico. Y creo que eso es un grave error, porque si conoces la historia de la iglesia, el cristianismo místico tiene un rol importantísimo dentro del desarrollo teológico cristiano. Fueron los místicos que lucharon para que la teología de la Trinidad fuera visto como algo esencial. Entonces, los cristianos místicos, particularmente los que acabo de leer, se llaman los padres capadocios. Y ellos, junto con Atanasio de Alejandría, que no lo consideran místico, pero su influencia más grande, que era Antonio Magno, sí lo consideran místico. Fueron los que estaban luchando por mantener la doctrina de la Trinidad como una doctrina principal. Y tú dices, ¿qué tiene que ver el cristianismo místico con la doctrina de la Trinidad? A grandes rasgos, el cristianismo místico dice, Dios es más grande que nuestro entendimiento. Y meramente buscar entender quién es Dios a través de la racionalidad y el raciocismo no es suficiente. Necesita haber una experiencia sobrenatural, inexplicable, con la persona que es Dios. Entonces lo que ellos decían es que la Trinidad tiene que ser cierto, porque de otra forma estamos poniendo a Dios en una caja donde es entendible humanamente, y el hecho que la Trinidad no es algo que se puede comprender a través de la lógica es confirmación que así es Dios.
Lo que pretendían hacer los cristianos místicos era utilizar su lógica y su fuerza de estudio intelectual para llegar hasta el perímetro de su conocimiento y ver al vacío y decir, Dios está allá. Y en vez de pretender que Dios puede ser comprendido a través de la lógica humana, decir sí, debemos de adorar a Dios con toda nuestra mente, pero no pretender que lo vamos a lograr entender al 100% y tenemos que abrazar lo desconocido. Ahora, bajo esta premisa, para que el cristianismo místico funcione, necesitamos utilizar el intelecto y llevarlo hasta el borde de nuestra capacidad. La mayoría de cristianos hoy en día pasan muy poco tiempo utilizando su intelectualismo o su mente para conocer a Dios. Sin embargo, tiene que haber un balance. Es esforzarnos por conocer a Dios, esforzarnos por tener mentes teológicas e ir más allá de eso, al mundo espiritual desconocido. Jesús dijo que los que son llenos del Espíritu son como el viento, que nadie sabe a dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, si quieres abrazar un misticismo sin tener un conocimiento profundo de la persona de Jesús a través de la Biblia, entonces no vas a tener cristianismo místico. Lo único que vas a tener son experiencias espirituales divorciadas del entendimiento o de la búsqueda de quién es Dios. Sin embargo, creo yo, y más esas personas que quizá como yo aman estudiar, aman leer, necesitamos saber que eso es el primer paso, que nos lleva al borde de nuestra capacidad de entender. Y tenemos que tomar un paso más allá. Es decir, entraré a lo desconocido. Abrazaré lo que de Dios es imposible entender a través de la mente y únicamente se puede experimentar espiritualmente. Eso es un poco lo que dice Pablo cuando dice que conozcan el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo vamos a conocer algo que sobrepasa entendimiento? La palabra conocer es experimentar y conocimiento significa entender racionalmente. Que conozcamos el amor de Dios cuya experiencia sobrepasa cualquier conocimiento intelectual. Entonces quizá debemos de abrazar la idea antigua de ser un cristiano místico.